Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Gonje y hoy vamos a realizar un video repaso. Seguramente tú tendrás muchas interrogantes y preguntas obvias de qué o sobre qué tratará el video. Pues obviamente hoy vamos a hablar de la ciencia más divertida de todas, la biología. Si tú estás interesado de participar de este video repaso, pues has llegado al lugar más indicado. Hola. Listo, chicos, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la contaminación ambiental, ¿ya? Vamos a hablar hoy de la contaminación ambiental. Y refiriéndonos básicamente a la contaminación, también tenemos que decir que la contaminación ambiental puede tener el término de polución ambiental. Es un sinónimo, ¿no? Hablar de contaminación es lo mismo que decir polución, ¿ya? La contaminación ambiental, chicos, es obviamente generada por el ser humano, pero no quiere decir que no haya contaminación ambiental generada también por el hombre, pues obviamente también existe ese tipo de contaminación, ¿ya? Entonces, para tener una idea más clara de qué es contaminar, pues nosotros diremos que la contaminación o polución, no te olvides, es la incorporación o introducción ¿de qué? De sustancias tóxicas, ¿ya? Sustancias tóxicas, peligrosas, ¿no es cierto? Estas sustancias tóxicas, chicos, pueden ser de naturaleza líquida, sólida o gaseosa, ¿no? Si queremos tener un ejemplo de una sustancia líquida, que, bueno, es referida o entender de que es una sustancia contaminante, nos podremos referir, por ejemplo, a las sustancias químicas líquidas, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Los aceites. En el caso de sólidos, podríamos hablar de los residuos sólidos, de la basura. Y en el caso de gaseosos, podríamos hablar de las emisiones que generan los vehículos, ¿no? El parque automotor y todos ellos, ¿ya? Estas sustancias tóxicas, lo que van a hacer, chicos, es básicamente, ¿qué cosa? Alterar, ¿no? ¿Y qué van a alterar? Pues van a alterar al agua, al suelo y el aire. O sea, básicamente lo que hacen es alterar las propiedades del agua, del suelo y del aire, generando lo que nosotros conocemos como el deterioro y desequilibrio ambiental, poniendo en riesgo la salud humana. Y para que podamos entender esto de forma un poco más adecuada, lo que quiere decir que, chicos, es que la contaminación ambiental genera, pues, lo que la anterior semana ya hemos hablado, ¿no? El desequilibrio ambiental. Se pierde la autorregulación, se pierde la homeostasis y obviamente esto genera, ¿no es cierto?, problemas ambientales un poco más severos, ¿ya? Ahora, lo importante de la contaminación es esta cosita que está apareciendo acá, que es también muy, muy, muy importante, ¿no? Pone en riesgo la salud humana. Contaminar no solamente hace que los ecosistemas pierdan la autorregulación y la homeostasis, sino que también puede poner en riesgo nuestra salud humana, ¿no? Puede poner en riesgo nuestra salud, ¿sí? Tomar agua contaminada, respirar aire contaminado o cultivar nuestros alimentos en lugares donde el suelo está contaminado, pues puede poner en riesgo nuestra salud humana, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la contaminación del aire, básicamente lo que va a generar son EPOCs, ¿m? Enfermedades respiratorias obstructivas, así se llaman. Que, bueno, la ciencia dice que los EPOCs se producen básicamente, ¿no?, por estar fumando tabaco y también por agentes externos como la contaminación ambiental. Por lo tanto, esto es muy importante recordarlo, chicos, que no solamente la contaminación genera una pérdida de los ecosistemas, sino que también pone en riesgo nuestra salud. Y eso creo que es lo más importante, recordando o hablando sobre la contaminación ambiental, pone en riesgo nuestra salud. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, muchachos, es describir un poco más de la contaminación ambiental. Vamos a disgregar más qué es sobre la contaminación ambiental, ¿no? Muy bien, acá tengo un cuadro que, bueno, obviamente es el mismo cuadro, pero para que nosotros podamos entender, ¿no? Recuerda que contaminar es incorporar o introducir sustancias tóxicas, líquidas, sólidas o gaseosas al agua, al aire y al suelo. Recuerda que la contaminación ambiental genera el desequilibrio ambiental poniendo en riesgo la salud humana. No te olvides de esto, por favor, es muy importante recordar eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar de las fuentes de contaminación natural, ¿ya? Fuentes de contaminación natural. O sea, una fuente, chicos, es donde se produce la contaminación.
Nosotros durante todo este tema lo que vamos a hacer es disgregar cada tipo de contaminación y lo vamos a detallar, ¿ya? Lo vamos a hacer más detallado, más de lo que normalmente hacemos, ¿listo? Entonces, primero tenemos las fuentes naturales. Puede ser la radioactividad, ¿no es cierto? Rocas magnéticas y granito. Para que podamos entender esto, chicos, tenemos que recordar. La radioactividad o los elementos radioactivos siempre han existido y han estado y son parte de la naturaleza, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Estos elementos radioactivos, chicos, estos elementos radioactivos que son parte de la naturaleza, van a cumplir ciertos criterios, ¿no? Y se han formado en millones y millones y millones de años dentro de nuestro planeta. Entonces, están ahí. Lo que hace el hombre es descubrirlos, ¿no? Agruparlos y generar, bueno, una manipulación ya química para generar, ¿no es cierto?, una purificación. ¿Y qué quiere decir? Solo obtener uranio, solo obtener litio, ¿no es cierto? Solo obtener radio. Pero estos elementos están ahí. Pueden estar solos o combinados, pero siempre han estado. En el caso del Perú, el Perú se caracteriza porque, aparte de ser un país rico en metales preciosos como oro, ¿no es cierto?, y cobre, también tenemos elementos radioactivos dentro de nuestro país. Uno de los departamentos que más elementos radioactivos tiene es Puno, chicos. En Puno vamos a encontrar bastantes elementos radioactivos que van a generar básicamente, ¿no es cierto?, diferentes tipos de mecanismos, diremos, ¿no es cierto?, importantes para que la subsistencia en nuestro planeta se pueda dar como tal, está en Puno. El detalle es que estos elementos, cuando son naturales, no generan un efecto negativo sobre los seres vivos. Posiblemente puede ser que los organismos se hayan adaptado, tanto plantas y animales, y hasta el mismo hombre, pero no es tan importante o tan circunstancial la presencia de estos elementos químicos dentro, ¿no es cierto?, de estos ecosistemas, ¿ya? Entonces, estos elementos químicos hacen eso, ¿no? Generan eso, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, en el caso de la composición del suelo, ¿no es cierto?, y agua, las sales minerales, ¿no es cierto? Y alguna vez les he hablado de los famosos salares de maras, ¿no? Que son básicamente sales que están saliendo, brotando de la profundidad de nuestro planeta, de lo profundo de nuestro planeta, que lo que va a hacer, chicos, es básicamente, ¿no es cierto?, aflorar, un afloramiento de sal, y va a generar una contaminación natural en todo ese territorio, porque obviamente un suelo con una cantidad de sales considerables no es bueno para la agricultura, ¿no? Y no se podría utilizar para la agricultura. Por lo tanto, estamos suponiendo que ese suelo se está contaminando de forma natural, natural. Y luego tenemos los eventos naturales, que en este caso, ¿no? Tendríamos básicamente a las erupciones volcánicas, a los huaicos, a los deslizamientos, a los derrumbes, que también son fuentes de contaminación natural. Si se produce una erupción volcánica, pues chicos, obviamente se genera contaminación del aire, del agua, del suelo. Si se genera un huaico, hay contaminación del aire, hay contaminación de los suelos, contaminación del agua, ¿no? Las inundaciones contaminan los suelos, aunque no crean, ¿no? Los derrumbes también, o sea, todos estos son fuentes de contaminación natural, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto? Tenemos básicamente a las fuentes de contaminación antrópica. Las fuentes de contaminación antrópica, chicos, se van a dividir en cuatro, ¿cierto? ¿Quiénes son? Las actividades domésticas, lo que hacemos en casa. En casa contaminamos demasiado. No diría ni solamente demasiado, contaminamos mucho, mucho contaminamos en casa, ¿no? Desde la cantidad de residuos sólidos que producimos hasta utilizar, por ejemplo, un ambientador tan sencillo que, bueno, genera una contaminación, ¿ya? La mayoría de las actividades que realizamos en casa contamina, ¿listo? Ahora, luego también tenemos las extractivas, como por ejemplo la minería y la tala de los bosques, también genera un tema de contaminación ambiental, ¿ya? Y por último, tendríamos básicamente, ¿no es cierto? Bueno, perdón, antepenúltimo, las actividades productivas, ¿no? Como la fabricación de alimentos, las curtiembres, la pecuaria, la agrícola, la industria, ¿no? Y curtiembres se está refiriendo pues a cueros, chicos, ¿no? A la manipulación de los cueros, que tienen que ver específicamente, ¿no? Con una actividad
para, por ejemplo, producir carteras, zapatos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿no es cierto? Y la actividad pecuaria, chicos, se refiere específicamente a, básicamente, ¿no es cierto?, la actividad ganadera, ¿no? Es básicamente toda la actividad ganadera en nuestro país, la crianza de cuyes, la crianza de ganado, de gallinas, la crianza de auquénidos, ¿no es cierto?, como las llamas, las alpacas, ¿no es cierto? A todo eso se refiere a actividad pecuaria, ¿ya? Actividad pecuaria, que también genera contaminación. La actividad agrícola, bueno, su nombre está diciendo, ¿no? A los cultivos y demás. La industria alimentaria y, bueno, una cuarta actividad que debería de estar en un cuadrito aparte es la del transporte, ¿ya? Entonces, estas son las fuentes de contaminación ambiental. Son las fuentes de contaminación ambiental, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es, chicos, es entrar a hablar de los tipos de contaminantes, porque, bueno, de acuerdo, ya sabemos que las fuentes son dos, naturales y antrópicas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es básicamente, ¿no es cierto?, explicar o hablar sobre los tipos de contaminantes, ¿ya? ¿Y qué tipos de contaminantes vamos a tener? Vamos a tener tres tipos de contaminantes, ¿no? Primero vamos a hablar de los contaminantes biológicos, ¿ya? Los contaminantes biológicos pueden ser los microorganismos patógenos y pueden ser, ¿no es cierto?, los derivados o residuos orgánicos de los seres vivos, o sea, cosas que provienen de un ser vivo, ¿ya? Entre los microorganismos, entre los microorganismos patógenos tenemos a las bacterias, ¿no? Las bacterias, chicos, van a estar dentro del suelo, dentro del agua e incluso van a estar suspendidas a nivel del aire, ¿no? Entonces, estas bacterias, pues, son una fuente de contaminación biológica. Si hablamos de una bacteria como ejemplo de contaminación, podríamos hablar, por ejemplo, de la bacteria que produce el cólera, ¿no? El Vibrio cólera. Esta bacteria contaminó el agua, chicos. Y la gente que consumía esta agüita, pues obviamente estaba tomando agua, usando agua que tenía un contaminante biológico. Luego tenemos a los hongos, ¿no? Los hongos también, chicos, son básicamente fuente de contaminación biológica. Muchas veces hemos visto alimentos podridos, ¿no? Una manzana, una pera, una fresa especialmente que se pudren, ¿no? Les crecen hongos. Estos son obviamente organismos, o son organismos que pueden generar muchos problemas, ¿no? Los virus, aunque obviamente uno dirá, pero Joñar, estos no son vivos, ¿no? Yo sé, no son vivos, pero son microorganismos patógenos, claro que sí, ¿no? El virus, obviamente, y el ejemplo es claro, chicos, todo lo que estamos pasando por un virus, ¿no? Todo lo que ahora estamos viendo, nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida, han cambiado justamente por la presencia de un virus. Los protozoos, bueno, ayer uno de mis perritos también se puso enfermo, tuve que llevar a la clínica, que lo revise el veterinario, y pues el veterinario diagnosticó que mi perro tenía una contaminación por protozoos. Entonces, ¿qué ocurre? Estos protozoos producen diarreas en los perritos. Posiblemente el perrito ha podido tomar agua contaminada. No es lo que me dice el veterinario. Entonces, miren, si a los animalitos les hacen daño, también nos pueden hacer daños a nosotros, ¿no? Los huevos y quistes de parásitos, ¿no? Generalmente, chicos, es cuando esta contaminación de huevos y quistes de parásitos se produce cuando se utiliza el agua del río Guatanay para regar plantas que luego van a servir para consumo humano. Y si no me creen eso, pues podemos ir un poco acá, saliendo o partiendo, saliendo de Cusco, y ahí podemos ver todo eso, ¿no? Y por último, las esporas y el polen, ¿no? En el caso de las esporas de los hongos, ¿nos podría hacer daño? Claro que sí, porque no en sí la espora del hongo, chicos, sino lo que podamos encontrar alrededor de la espora, que pueden ser bacterias y virus y toxinas. Especialmente fungitoxinas, que son, que causan alergias muy fuertes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Dependiendo qué tipo de hongo sea o de qué tipo de espora sea, puede producir desde una simple diarrea, un simple dolor de estómago, hasta te puede producir la muerte. Así que con las esporas no hay que jugarse, ¿no? Y el polen.
que obviamente también es una fuente de contaminación para aquellas personas que son alérgicas al polen, ¿no? No para todos. Por ejemplo, a mí, no, pues, yo alguna vez me he acercado a una planta, he respirado su olor de las flores, entonces el polen no me hace daño. Pero hay personas que sí. Entonces, obviamente, en este caso es eso, ¿no? Esos serían los microorganismos patógenos, ¿ya? Los biológicos derivados son los que, bueno, provienen de seres vivos, derivan de un ser vivo, ¿no? Entonces, entre estos tenemos a la sangre, ¿no? La sangre. Por ejemplo, chicos, la sangre se puede producir en los camales, ¿no? En Cusco tenemos un camal donde se sacrifican al ganado que llega ahí, como por ejemplo, vacas. Llegan vacas al ganado, entonces para que su carne sea vendida en los mercados, para que su carne sea vendida en los mercados, ¿qué hay que hacer primero? Hay que llevar a un camal. Entonces, obviamente ahí pues sacrifican de 3 a 4 a 5 a 6 7 dependiendo la envergadura, ¿no es cierto?, de ganado. Matan ahí a los ganaditos y obviamente este ganadito muerto ahí, ¿no es cierto?, libera sangre. Y esa sangre, ¿dónde termina? En los ríos. Generalmente los camales están al lado de los ríos. En Perú, camales de Perú están al lado de los ríos, ¿no? Y genera todo un tema de contaminación. El acerrín, ¿no? El acerrín que es usado, ¿no? Por la industria, en este caso la industria relacionada a la carpintería, a las madereras, producen bastante acerrín, que también pueden contaminar, ¿no? Especialmente el aire, contaminan el aire, ¿no? Algunas veces has respirado al lado del acerrín, es horrible, ¿no? Los desechos de fábricas de cerveza, tantas cosas que pueden producir, especialmente todas las semillas que estos utilizan para procesar y fermentar la cerveza, el procesamiento de alimentos, donde se producen las papitas light, donde se producen los chisitos, se producen todas estas cosas, también son fuentes de contaminación, y especialmente aquellas actividades relacionadas a las actividades carnícolas y lácteos, ¿no? ¿Cuánto contaminará San Fernando? ¿Y cuánto contaminará, ¿no es cierto?, Gloria? Obviamente que la cantidad es demasiada, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora vamos a entrar a hablar de los contaminantes físicos. Los contaminantes físicos pueden dividirse en dos grupos. Pueden ser factores físico-mecánicos, como el sonido, el ruido, las vibraciones, las variaciones de presión, los sedimentos de barro y relaves mineros, ¿no? Pueden ser todos ellos, ¿no? O pueden ser básicamente los energéticos, ¿no? Como energías electromagnéticas, láseres, campos electromagnéticos, radioactividad con uranio, etcétera, etcétera. En el caso de los contaminantes físicos, los físico-mecánicos provienen de los energéticos. Estos producen los físicos mecánicos, ¿no? El sonido y el ruido. Bueno, dentro de nuestra legislación peruana, chicos, tenemos los decibeles como unidad de medida del sonido, ¿no? Los sonidos se miden decibeles, ¿no? En el Perú, la norma o los ECAs de contaminación acústica o de ruido está entre 65 decibeles, que dicen que es el nivel de confort. O sea, el nivel de confort quiere decir, por ejemplo, el ruido que les estoy yo produciendo ahorita, al momento de hablar, ¿no? 65 decibeles, ¿ya? Así es, decibeles, ¿no? Es el nivel de confort, ¿ya? Si tú te pasas, por ejemplo, ¿no? El sonido que produce una aspiradora, pues esta produce 75 decibeles. Acá ya obviamente es molesto, genera patologías, ¿no? O por ejemplo, el claxon de un carro que produce 120 decibeles. Esto ya es malo, ¿no? Y produce todo un tema, ¿no es cierto?, de alteración del estado psicológico de las personas. Entonces, la contaminación producida por el sonido, chicos, y el ruido es muy grave, genera estrés, ¿ya? Genera bastante estrés, ¿no? Y nosotros generalmente estamos pues en lugares así, ¿no? Donde hay bastante bulla. La ciudad se caracteriza justamente por eso, ¿no? Las vibraciones y variaciones de presión. Bueno, en este caso, chicos, esto se estaría relacionado a los temas de construcción, ¿no? Cuando estamos al lado específicamente de una construcción de una carretera, pasa una motoniveladora, ¿no? Una aplanadora, y esas vibraciones pues también generan molestias, ¿no? Los sedimentos de barro y los relaves mineros. El relave minero es considerado un contaminante físico-mecánico. ¿Por qué razón? Porque el relave minero, chicos, es básicamente un tipo de contaminante que altera el paisaje natural, ¿no?
El paisaje natural ya no es igual, es diferente, cambia, ¿no? Y los físico-energéticos serían básicamente los campos electromagnéticos, los láseres, ¿no es cierto? Los campos eléctricos, bueno, como está repitiéndose, y la radioactividad, especialmente con uranio, ¿no? ¿Por qué uranio están poniendo? Porque nosotros hemos usado el uranio para producir la famosa bomba atómica, la famosa bomba atómica, ¿ya? Entonces, si están dando cuenta, chicos, pues tenemos todo eso, ¿no? Como fuentes de contaminación física, ¿ya? Fuentes de contaminación física. Y luego tenemos a los contaminantes químicos. Estos contaminantes químicos, muchachos, bueno, se van a dividir en dos grupos, ¿no? De acuerdo a su naturaleza. Pueden ser inorgánicos, como los compuestos tóxicos. ¿Qué compuestos tóxicos? Pues acá pueden ser los ácidos, ¿no es cierto? Las bases, etcétera, etcétera. Los minerales, ¿no? Como el plomo, el cobre, el cadmio, el mercurio, el hierro y el zinc, que obviamente no están dentro de un ser vivo, ¿no? Pero también pueden generar contaminación. Los ácidos, ¿no? Como el ácido nítrico, que se utiliza bastante para la producción de carburantes, ¿no? Los carros necesitan bastantes carburantes, ¿no? Para hacer. El carburante sirve, chicos, para que del tanque donde está el combustible pase al motor, ¿no? Entonces, el carburante es como que se absorbiera ese combustible, ¿no? Y eso pues genera también contaminación. Para eso se necesita el ácido nítrico. El ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico que se utilizan en la industria también, ¿ya? Que son obviamente fuentes de contaminación inorgánica, y el alcali, o también llamado potasa, o también llamado soda cáustica, que se utiliza para producir jabones. El alcali o soda cáustica, pues chicos, es el que produce lo que nosotros conoceríamos como, ¿no es cierto? El que produce la reacción de saponificación, ¿no? Es un catalizador, ese es el nombre correcto. El alcali o soda cáustica es un catalizador, hace que se rompan los enlaces entre el glicerol y los ácidos grasos, liberando obviamente solo el alcohol glicerol de los ácidos grasos. Y para eso es necesario utilizar este catalizador para producir jabones, ¿no? Y los plásticos. Aunque el plástico proviene básicamente de una cadena de polietilenos, ¿no es cierto?, que son de origen orgánico, los plásticos se caracterizan más ahora por los aditivos que se les coloca, que son de origen inorgánico, ¿no? Y los abonos sintéticos que están relacionados, chicos, bueno, a decir así, a cosas que el hombre ha producido, ¿no? Un abono sintético, su nombre te dice sintético, el hombre lo ha hecho. Nosotros lo hemos hecho. ¿Para qué? Para, pues, suplir las deficiencias que tenga el suelo, ¿no? En donde estos se puedan utilizar, pero los abonos sintéticos nosotros los hemos hecho, ¿no? Entonces, estos serían todos los contaminantes químicos inorgánicos, ¿no? Los contaminantes orgánicos serían los plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Los plaguicidas son de naturaleza orgánica, específicamente son estructuras cíclicas cerradas, especialmente benceno, fenantreno y todas esas cositas, que las plantas producen de forma natural, y lo que hace el hombre es copiarlas, ¿no? Los derivados de ácidos grasos, bueno, relacionada básicamente a la producción de jabones, ¿no? Ahí se producen bastantes ácidos grasos. Los disolventes orgánicos como la benzina y la acetona, bueno, las chicas, ¿no? Utilizan bastante acetona para despintarse las uñas. Los detergentes, chicos, los detergentes que también generan una contaminación ambiental, ¿no? Eran bastante contaminación ambiental porque obviamente nosotros combinamos agua con detergente, y lo que los detergentes hacen, chicos, es producir bastantes micelas, ¿no? Micelas. Y luego tenemos a los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos, bueno, como el petróleo, el gas, ¿no? Que, bueno, utilizamos diariamente para los temas de combustión. Y los gases combustibles, bueno, valga la redundancia, como metano, etano, propano y butano, ¿no? Porque también usamos esto. Y los fenoles, que básicamente lo produce la industria relacionada a la perfumería, que utiliza o contamina bastante el aire con fenoles, liberan fenoles, ¿cierto? Entonces son todos estos los contaminantes químicos, pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, para poder hacer un pequeño repaso de toda esta partecita, ¿no? De esta partecita, porque
Obviamente es muy importante recordar todo esto que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer ahora es repasar, ¿no? Vamos a hacer un par de preguntitas y ustedes, muchachos, participan de estas preguntitas, ¿no? Que vamos a realizar ahora, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la contaminación del agua o polución del agua. Es lo mismo, ¿ya? Contaminación del agua o polución del agua. Bueno, chicos, para explicar específicamente qué es la contaminación del agua, vamos a un poquito adelantarnos. Acá está, mira. La contaminación del agua, recuerda, también es lo mismo. Es la incorporación o es la introducción, cualquiera de los dos. Incorporación o introducción, ¿de qué? De sustancias tóxicas, ¿ya? De sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas, ¿cómo pueden ser? Líquidas, sólidas o gaseosas. Oye, escucha, o sea, el agua se puede contaminar de la misma forma de la que estamos hablando. Lo mismo, ¿no? Solo que estas sustancias tóxicas que van a ingresar al agua, chicos, van a alterar las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, ¿ya? Entonces, cuando hemos hecho la primera parte del curso, hemos hablado, ¿no es cierto?, de los factores físico-químicos, y hemos dicho que estos factores físico-químicos generan nexos con las formas de vida, ¿no es cierto? Entonces, estas propiedades físico-químicas y biológicas del agua son importantes para, ¿no es cierto?, generar o tener o producir, ¿no es cierto?, las formas de vida que necesita el agua, o que el agua tenga características organolépticas, ¿ya? Organolépticas, ¿sí? ¿Qué características organolépticas son importantes en el agua? Pues chicos, uno se llama que el agua debe ser incoloro, el agua debe ser inodoro y su sabor debe ser insípido. Así es, esas son las características organolépticas del agua. Inodoro, sin olor, incoloro, sin color e insípido, sin sabor. Esas son las características o las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, ¿no? Ahora, estas características van a generar pues que haya seres vivos dentro del agua, claro que sí, ¿no? Y ahí genera propiedades biológicas. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Si al agua, por ejemplo, le cae algún tipo de líquido, su olor, su color y su sabor se transforman, ¿sí o no? Se alteran, claro, alteras propiedades físicas. Y si tú alteras propiedades físicas, ya no tienes propiedades químicas, ni mucho menos biológicas. Y obviamente lo que se va a generar es la disminución de su calidad. El agua tiene una calidad. Nuestro Perú, en su legislación peruana, habla de la calidad del agua. ¿Y cómo se mide la calidad del agua, Honger? Por un ECA. ¿Y qué significa el ECA? Estándar de calidad ambiental del agua. ¿Sí? Es un estándar de calidad. El ECA me dice si el agua que yo voy a consumir o que tú vas a consumir es de calidad, es libre de contaminantes, no tiene nada que me pueda a mí hacer daño. Eso es el ECA, chicos. ¿Ya? En el caso del agua, los ECAs tienen que hablar de la dureza del agua, tienen que hablar de la cantidad de bacterias coliformes fecales que tenga el agua, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes son chicos que son muy abiertos y les gusta aprender cosas un poquito más complicadas, pues lo que vamos a hacer ahora es justamente buscar eso, ¿no? Lo del ECA, para que ustedes tengan una mejor idea y se puedan, ¿no es cierto?, ustedes entender, ¿no? ¿A qué se trata esto de los ECAs? ¿O de qué tú me estás hablando, Honger, cuando me hablas de los ECAs o los estándares de calidad ambiental del agua? ¿No? Entonces, un ECA, chicos, vuelvo a repetir, un ECA lo que genera, muchachos, en el agua es básicamente tener una calidad que me permita, ¿qué cosa? Me permita, ¿no es cierto?, tomar esa agua y que no me haga daño, ¿sí? Y que no me haga daño, ¿ya? Entonces, los estándares de calidad del agua sirven para eso, para saber, ¿no es cierto?, que el agua que yo voy a consumir, obviamente, ¿no es cierto?, es un agua sana, es un agua que no me va a hacer daño. Nosotros los biólogos le llamamos a eso agua segura, ¿sí? Agua segura. ¿Listo? Un agua que cumple el estándar de calidad ambiental o ECA, ¿ya? A ver, para que ustedes tengan idea, por ejemplo, miren, los estándares de calidad del agua, ¿qué dicen, no? Dicen, miren,
Los parámetros, estándares de calidad del agua para el consumo de acuerdo al Organismo Mundial de la Salud todavía, a la OMS está diciendo, ¿no? Listo, ¿no? Los parámetros más comunes utilizados del agua son, el agua debe ser incolora, inodora y de sabor agradable. Es el primer estándar de calidad. ¿Y tiene que ver con las propiedades físico-químicas del agua? Claro que sí. Ahora, la dureza, chicos. La dureza es la cantidad de metales pesados que pueda tener el agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, la dureza del agua está relacionada con la cantidad de metales pesados. Lo malo es que en nuestro país la dureza del agua es muy difícil de controlar porque ¿de dónde generalmente sacamos agua para consumir, chicos? El agua que sacamos para consumir nosotros es pues agua de consumo, es agua de manantiales. Y obviamente los manantes o los manantiales, chicos, ¿ustedes creen que tendrá un agüita sin metales pesados, agua sin sales minerales? ¿No? En las comunidades se consume generalmente aguas con bastante dureza, ¿no? Con bastantes metales pesados, ¿no? Y esos pues son los que generalmente pueden producir en un tiempo, chicos, no muy lejano, podrían producir enfermedades relacionadas con cálculos renales, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, lo que se les está explicando ahora, ¿no? De los estándares de calidad ambiental. Para los de la Galileo, para ustedes chicos de la Gali, voy a hacer preguntas sobre los estándares de calidad ambiental del agua en el examen semanal. Entonces, ya les estoy avisando qué preguntita va a entrar sobre los estándares de calidad del agua. ¿Ya? Son muy importantes. Por favor, esto de la dureza del agua es muy importante. ¿Ya? Hay que aprender las cositas que a ustedes también se les indica sobre los estándares de calidad ambiental. ¿Listo? Vuelvo a repetir que el estándar de calidad ambiental me va a determinar si el agua que yo voy a consumir, ¿no es cierto?, tiene calidad, es segura, ¿ya? Para eso existen parámetros. Estos parámetros me van a ayudar a mí, ¿no es cierto?, al saber que el agua yo la puedo tomar o no. Entonces, según los estándares de calidad del agua, la dureza va de entre 100 a, ¿no es cierto?, 500 partes por millón, ¿ya? ¿Qué quiere decir, chicos? Yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, en el agüita, voy a encontrar metales pesados de 100 a 500 partes de millón. En un litro de agua puedo encontrar, ¿no es cierto?, 100 de estos componentes o 500 de estos componentes, no más. Si se pasara a 600, a 700 partes por millón, eso puede generar, eso ya me indica que el agua está contaminada, ¿sí? Ya está contaminada. En este caso, la contaminación del agua sería, según su fuente, natural, porque el agua está ya de por sí siendo dura, ¿no? Las aguas de manantes son aguas duras, ¿ya? Tienen bastantes metales pesados. Luego viene la turbidez, muchachos. ¿Qué es turbidez? Bueno, la turbidez es de 0 a 5, ¿no? También se puede decir UNTs, ¿no? Las UNTs son unidades nefelométricas. ¿Qué quiere decir? Se utiliza un experimento que se llama el efecto Tyndall, ¿no? El efecto Tyndall. ¿Qué cosa es eso, Honger? A ver, lo que pasa, muchachos, es que se utiliza, ¿no es cierto? Se agarra una muestra de agua. Vamos a imaginar que es un vasito en donde hay una muestra de agua, ¿no es cierto? Acá tengo una muestra de agua, ¿ya? Entonces todo esto está llenito de agua. Ahí está el agüita, el agüita, el agüita, ¿no? Para medir la turbidez, ¿qué es turbidez primeramente? La turbidez es la cantidad de material suspendido que tenga el agua. Entonces, si yo en esta agüita tengo bastante material suspendido, el agua es medio chocolate, ¿no? Y eso se llama turbidez. Obviamente el agua que nosotros consumimos no tiene que tener turbidez. Y si lo va a tener, esa unidad de turbidez tiene que ir entre cuánto y cuánto. De 0 a 5 UNTs. No puede ir más, chicos. ¿Por qué? Porque digamos hoy 6, 7, 8, 9, el agua ya no es clara, pues, medio opaca. Y obviamente esa agüita no podemos consumir nosotros. Es muy peligroso para nosotros consumir ese tipo de agüitas. ¿Quedó claro? ¿Listo? Entonces acá ya el agua no es pues incolora, ya tendría color, ¿no? Pues para eso se mide la turbidez del agua. El pH del agua, chicos. ¿Cuánto tiene que ser el pH del agua de consumo humano según el estándar de calidad de la OMS? El pH del agua tiene que ir entre 7 a 8 de pH.
Por lo tanto, diremos que el agua que nosotros estamos consumiendo, chicos, es ligeramente ácida o ligeramente básica. Obviamente ligeramente básica, ¿no? Está entre el neutro y el básico. ¿Y por qué el básico? Ahorita vamos a determinar por qué el agua que consumimos es básico, ¿no? Las bacterias coliformes fecales. Son bacterias coliformes fecales. Los cuerpos de agua, como ríos, ¿no? Lagunas, generalmente pueden atraer a otros animales que hacen sus deposiciones cerca de estos cuerpos de agua. Las vacas pueden orinar dentro del agua, también lo podrían hacer las llamas, podrían hacerlo las ovejitas, hasta los seres humanos orinan cerca de los cuerpos de agua. Entonces, esas heces tienen bacterias coliformes fecales. ¿Un agua para consumo humano tendrá que tener bacterias coliformes fecales? Claro que no. No puede tener bacterias coliformes fecales. Por lo tanto, el estándar de calidad de cantidad de bacterias de coliformes fecales debe ser 0 en una muestra de 100 mililitros, ¿no es cierto?, de agua. ¿Sí? O sea, yo saco de un río, saco de una laguna o saco de un manante esa agüita y quiero hacerle un análisis, por favor, chicos, por favor. Este, eh, entonces, seguimos. Los coliformes fecales, chicos, lo que es los coliformes fecales es básicamente agua, es la cantidad de bacterias que debe tener el agua de consumo humano. En este caso, el agua de consumo humano no tendría que tener coliformes fecales. Y como les decía, ¿no es cierto? En este caso, bueno, ¿ves? Se tuvo que borrar todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de dureza, era de 100, ¿no es cierto? De 100 a 500 partes por millón. En el caso del pH, teníamos un pH de 7 a 8, ¿no es cierto? De pH. En bacterias coliformes fecales teníamos, ¿no es cierto? De 0 a, perdón, de bacterias coliformes, claro, 0 en una muestra de 100 mililitros, ¿no es cierto? De muestra, ¿no? Entonces yo le saco 100 mililitros de un río, de 100 mililitros de una laguna, 100 mililitros de un manante y busco la cantidad de bacterias coliformes fecales. En esos 100 mililitros, chicos, no tiene que haber ninguna bacteria coliforme fecal. Eso me determina que el agua es de calidad. Y la cantidad de nitratos, que es muy importante, porque es necesario medir los nitratos en el agua para consumo humano, chicos. Es necesario medir los nitratos porque esto me va a decir si se encuentra o si hay, chicos, ¿no es cierto?, alguna actividad agrícola cerca de estos cuerpos de agua. En el caso de los nitratos, ¿no? Es básicamente una cantidad menor a 45 partes por millón. ¿Ya? De nitratos. El agua para consumo humano tiene que tener todo eso, ¿sí? Tienen que tener todo eso. ¿Bacán? ¿Listo? Entonces tenemos que tener una cantidad de nitratos menor a 45 partes por millón. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso serían básicamente los estándares de calidad de agua, ¿sí? Que son estándares que me dicen qué agua es para consumo humano, ¿ya? Entonces, recuerden, el agua debe ser incolora, inodora y de sabor agradable. La dureza tiene que ser de 100 a 500 partes por millón. La turbidez tiene que ser de 0 a 5 UNTs y el pH tiene que ir de 7 a 8. La cantidad de bacterias coliformes fecales, 0 en una muestra de 100 mililitros, y la cantidad de nitratos, porque me está hablando de actividad agrícola, y recuerda que los nitratos pueden generar eutrofización, o sea que el agua está descomponiéndose, recuérdate eso del ciclo del nitrógeno. En el caso del agua de consumo humano, tiene que tener menor a 45 partes por millón, ¿ya? Para potabilizar el agua, para hacer que el agua sea apta de consumo humano, chicos, en nuestro país utilizamos el cloro, ¿sí? El cloro, ¿ya? Entonces, ¿qué usamos? Básicamente el proceso de cloración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué usamos? A ver,
Para potabilizar el agua utilizamos el cloro, que es un tratamiento de un tipo o de tipo básicamente un tratamiento de tipo físico, químico y biológico. ¿Ya? Específicamente bacteriológico con desinfección. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cloro y lo vamos a relacionar con el coronavirus para que ustedes también ayuden a su familia a poderse proteger, ¿ya? Muy bien, chicos, utilizamos el cloro, ¿ya? Entonces, bueno, quienes son de Cusco, encima de los cerritos, quienes viven acá por Tío, hay un cerro que está al lado de Huimpillay. No sé si alguna vez han visto un reservorio de agua, ¿no? Es algo así medio cónico, diríamos así, con un techo así medio circular, ¿no? Grandes. Pues son reservorios así de cemento, ¿no? Entonces, acá, chicos, tiene un volumen definido de agua. Acácito vienen operarios de Cusco en este caso y le echan cloro. Puede ser cloro en forma líquida o puede ser cloro en forma sólida, disuelta, pero le echan cloro. Actualmente, lo que nosotros ya usamos o lo que actualmente ya se utiliza es pues una cloración por hipocloradores automáticos. Acá hay como una especie, acá hay como una especie de así. ¿Han visto estos rotoplas grandes? Ya. Los rotoplas tienen por acá un tubito que hace caer gotitas de cloro, ¿no? Gotitas de cloro. Pero esto ya es automático, ¿no? Cae gotitas de cloro, haciendo que todo el agüita que esté acá se esté clorando, ¿sí? Se esté clorando, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el clorito? Pues desinfecta, ¿no? Desinfecta. Si hay una bacteria acá, digamos, un coliforme fecal se me ha escapado, este clorito mata a esas bacterias, ¿no? Mata estas bacterias. Entonces, ¿qué pasa? El agüita casi ya está siendo clorada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El agüita sale por una tubería, ¿no es cierto? A una primera casa. Acá vamos a imaginar, ¿no? Acá llega a una primera casa. ¿Bacán? Ahí está la primera casa. Entonces, el clorito, el agüita con cloro va a llegar, ¿no es cierto?, a esta agüita de la casa, ¿no? Ahí está, llega esta agüita. Ya está con cloro, ¿no? Acá, chicos, en esta primera casa, generalmente los de seda no lo hacen, pues, en tu casa, pero lo tienen que hacer. Ellos tienen toma de muestras inopinadas de agua. Antes de llegar a tu casa, le toman un poquito de la muestra del agua de acá, ¿sí? Y esa agüita, ¿qué hacen? Lo llevan a una máquina, a un aparatito, y eso, ¿qué cosa determina? El cloro residual, lo que está acá. Dice acá, cloro residual. ¿Sí? En el caso del cloro residual, chicos, en nuestro Perú, el cloro residual tiene que tener una cantidad de 0,5 hasta 0,8 partes por millón de cloro residual. ¿Ya? Ahorita te voy a explicar. Te voy a explicar para que tú entiendas qué cosa es esto de cloro residual con el que hablas. ¿Acá? Entonces, si tú, por ejemplo, alguna vez, chicos, en la universidad hemos traído agua de San Sebastián. ¿Y qué hemos hecho con el agua de San Sebastián? Hemos determinado el cloro residual, pues. Entonces hemos agarrado un vasito, ¿no es cierto?, del agua, así, y hemos utilizado, pues, todo un tratamiento para sacar este cloro residual. Se lleva un equipo y hemos determinado que el agua de San Sebastián, por ejemplo, tiene una parte por millón de cloro residual. Es mucho, es demasiado. Esto puede producir en la gente, aunque no creas, diarrea, dolor de cabeza, ¿sí? Duele la cabeza y todo lo demás. ¿Listo? Es muy peligroso el cloro residual. Tienen que tener este parámetro de 0,5 a 0,8 partes por millón. Te voy a explicar para qué sirve. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Vamos a imaginar que esta agüita que está acá, esta agüita que está en el reservorio, ¿cierto? Es agua clorada. El cloro van a ser mis soldaditos buenos. Que tú entiendas, ¿ya? Y los vamos a colocar de color moradito. Es el cloro. Entonces, cuando tú has clorado el agua, tienes 100 soldaditos de cloro buenos, ¿ya? Por acá, justo por esta zona, por donde voy a poner el rojito, por acá donde voy a poner el rojito, justo por esta zona, hay un hueco en la tubería. Está hueco la tubería y pueden entrar bacterias por acá. Entran bacterias por acá. Entonces, ¿qué sucede? Estas bacterias que están ingresando acá, chicos, van a ser más o menos 30 bacterias. 30 bacterias. ¿Ya? Entonces, estas 30 bacterias serían soldados malos. Si tú en tu agua segura tienes 100 soldados buenos, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos 100 soldados se van a enfrentar a estos 30 soldados malos, ¿sí o no?
100 cloritos se enfrentan a estos 30, ¿no es cierto? 30 bacterias. Entonces van a pelear. Es normal que tú digas, ¿no? Estas 30 se mueren y 30 tuyos también se van a morir. Entonces, ¿cuántos te quedarían ya? Te quedarían 70 soldaditos buenos. ¿Viste? Justo ya llegando a tu casa, para que tú ya abras tu caño y puedas tomar el agüita, justo, ahícito, justo llegando, hay otro lugar donde el tubo está medio rajadito. Y ahí van a entrar, ¿no es cierto? ¿Qué van a entrar? Van a entrar unas 30 bacterias más. Entonces tú tienes 70 soldados. Bueno, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? 30 bacterias mueren, 30 soldados me mueren. ¿Cuántos me quedarían? Tú haces una resta y te quedarían, ¿no es cierto? Básicamente 40 soldados buenos. Esta cantidad de 40 soldados buenos, chicos, es esto, el cloro residual. Es el cloro residual. ¿Sí? Y para eso sirve el proceso de cloración. Entonces, con esto matamos muchos mitos. ¿De qué mitos estás hablando, Honger? Hay gente que piensa que que cuando abre, primero el cloro es gas, chicos. El cloro es un gas. El cloro es un gas. ¿Sí? Cuando tú utilizas, por ejemplo, en la lejía tenemos pues el hipoclorito de sodio, se llama en el caso de la lejía, ¿no? Cuando tú haces lejía, ¿no es cierto? El cloro que estás liberando, pues, empiezas a oler el cloro, ¿no es cierto? Es porque el cloro está en forma de gas. Forma de gas está el cloro. Pero cuando tú echas cloro al agua, igual, ese gas se libera y ese gas mata bacterias. No solamente mata bacterias, sino que también, chicos, puede matar, no matar, desaparecer e inactivar virus. Ahí viene la importancia de lavarse las manos también, ¿no? Nuestra agüita es clorada, pero no quiere decir que obviamente solamente me lave con la mano, con la manito, con agüita y ya está. Es una desinfección. No, claro que no. Claro que no. ¿Sí? Entonces, a eso se determina, ¿no? Que es esta cantidad de cloro residual, ¿no? Es la importancia de poder tomar agua segura. Pero para eso hay que medir, pues, ¿no? ¿Y cuánto es la cantidad de cloro residual? De 0,5 a 0,8 partes por millón. ¿Bacán? Entonces, todo es este proceso para que nosotros, chicos, podamos, ¿no es cierto?, consumir agua de calidad. Si estos parámetros cambian, si estos estándares de calidad cambian, pues ya no diré que el agua, ¿no es cierto?, es un agua de consumo seguro. Diré que el agua, ¿no es cierto?, ha entrado en un tema de ¿qué? De contaminación. Y eso es justamente lo que estábamos hablando de antes, ¿no? Eso es justamente lo que estábamos hablando de antes con el caso de la contaminación ambiental. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos. Entonces, al alterar las propiedades físicas, al alterar las propiedades químicas y biológicas del agua, disminuye su calidad, disminuye su estándar de calidad, disminuye todos los parámetros que antes hemos hablado, ¿no? Ahora, la contaminación del agua, chicos, se produce básicamente por ignición. Recuerda que la polución o contaminación del agua es por ignición. ¿Qué es la ignición? Es la liberación de las sustancias tóxicas al suelo o al agua, mezcla de sustancias sólidas y líquidas y gaseosas, ¿no? Ejemplo, los lixiviados que se generan a nivel del agua, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la contaminación del agua, ¿listo? Y la polución del agua. ¿Bacán?